soy Aminicia y en este video vamos a hablar de este libro. Este es El Cordero de Dios de Juan Pablo Barrientos. Este libro lo escribió el periodista Juan Pablo Barrientos. Él no es un autor nuevo para mí porque hace 3 años yo leí Dejad que los niños vengan a mí, una reseña que subí en mi canal en su momento. Y tomé la decisión de leerlo porque sabía que nuevamente alguien había tenido la valentía, se había atrevido, la fuerza para denunciar y hablar sobre el negocio que es la fe en Colombia. En estas páginas vamos a encontrar la historia de Pedro, una persona que desde los 15 años empezó a ser abusado por el padre Javier Guillén Urrego, un sacerdote que pertenece a la arquidiócesis de Villavicencio y que lo indujo a la prostitución desde temprana edad. De ahí en adelante pasaron 20 años en los que Pedro fue abusado por aproximadamente 38 sacerdotes. Y seguramente muchos de ustedes se van a preguntar, o sé que para muchas personas este tema es muy sensible porque defienden sí o sí a la iglesia y se pueden estar preguntando ¿cómo es que pasa 20 años siendo abusado y no dice nada? Bueno, la historia no es tan simple y tan fácil. Justo después de esos 20 años, después de todo ese tiempo, Pedro decide hablar, decide contar y se encuentra con 2 mujeres claves para la denuncia de estos 38 sacerdotes abusadores. Olga y Socorro son abogadas y con ellas pues pudo hacer todo el proceso de denuncia. En este libro vamos a encontrar cada relato de cada sacerdote y cómo era abusado Pedro y a cambio de qué. Claro, tengan en cuenta que les estoy diciendo a cambio de qué porque era la forma de los sacerdotes de persuadir a Pedro. Pedro tenía unas condiciones en su adolescencia, desde que fue niño, en la que no contaba con padres, no tenía que comer, no tenía que estudiar, tenía unas condiciones vulnerables muy precarias. ¿Y qué pasa? Los sacerdotes se aprovechan justamente de eso, prometiéndole dinero, estudio, comida, mercados. De esta forma engañan a los niños o a estos chicos o chicas que tienen ciertas necesidades y ven en los sacerdotes un punto de confianza. Durante la lectura de este libro marqué varios momentos que a mí personalmente me impactaron. Más allá de la historia de cómo era abusado o si el sacerdote era pasivo o era activo, era la manera en la que era engañado y cómo la iglesia... Es que es difícil en verdad pensar en la historia de Pedro. Y es difícil pensar en cómo entre ellos se cubren el abuso, las violaciones, la pederastia. Dentro de la denuncia de Pedro contaba otra faceta de uno de los sacerdotes por los que fue abusado. Y es que este sacerdote puntualmente tomaba los mercados que le llegaban a la parroquia y tenía un local donde los vendía. Conozco muchas personas que obran de esta manera, deciden llevar un mercado a la iglesia con la mentalidad de que seguramente le va a llegar a alguien que lo necesite, pero ya tenemos claramente una forma de darnos cuenta de que muchas veces no es así. Y esto no es para decirles como nunca más lleven mercados a las iglesias, no, es simplemente que a veces es mucho mejor hacer las cosas por uno mismo, buscar esas familias que lo necesitan en vez de hacerlo a través de una iglesia. Esa es mi forma de pensar. No vayan a saltar aquí, por favor. Otro de los relatos que me impactaron fue el del sacerdote Jorge Augusto Báez. Este sacerdote, después de que Pedro hizo la denuncia, encontró dónde vivía Pedro, se le acercó, le dijo y le rogó que por favor no lo denunciara, porque previamente tenía unas denuncias por abuso. Incluso había estado en la casa para sacerdotes pederastas que existe en Medellín. Juzguen ustedes. Seguramente también otros de ustedes pensarán, pero son solamente algunos, no todos son así, son algunas manzanas podridas, la misma historia de siempre. El tema es que incluso los arzobispos de Villavicencio y Medellín son los 2 arzobispos que más han encubierto a los sacerdotes que tienen denuncias por pederastia. Este tema es de dominio público, básicamente todos en la iglesia saben que hay pederastias dentro de la iglesia, no hacen nada, es tan culpable
el que hace como el que lo sabe y no dice nada. Dato importante que les sugiero es que lean un poco antes de empezar el libro, igual en Dejad que los niños vengan a mí, y en este se los explican, pero si pueden tener conocimiento previo de qué es el derecho canónico, pues los va a ayudar mucho a entender por qué tanta injusticia. Yo les voy a leer brevemente lo que tengo acá. El derecho canónico recoge las normas, derechos y obligaciones de la Iglesia Católica, que como ente independiente tiene sus propios tribunales y jurisprudencia. Y para cerrar, les quiero entregar una cifra, y es que aproximadamente, pues al momento en el que se escribió este libro, existen 100.000 denuncias contra curas pederastas en la Iglesia Católica. Los casos no denunciados pueden ser 5 veces más de la cifra que les acabo de dar. Muchos de estos sacerdotes que tienen abusos, lo que hacen es rotarlos de parroquia en parroquia sin avisarle a la comunidad qué tipo de persona es la que está ahí. El libro no los va a dejar con una sensación de felicidad, de tranquilidad, de una historia bonita, no, realmente uno termina un poco golpeado, frustrado, dolido, pero me siento tranquila de conocer más sobre el tema, de tener datos para poder, ¿saben?, ser más consciente de esta problemática. Me molestaba muchas veces, me frustraba muchas veces hacer esta reseña. No es fácil porque yo quisiera contarles un montón de cosas, pero pues la idea no es spoilearles libros, sí es recomendárselos. No puedo decir si los espero, nos vemos en otra reseña. En verdad quería hacer esta porque es muy importante para mí. Este no es el video para contarles por qué ya no seguí haciendo videos en YouTube, pero si quieren ver algunas reseñas o las lecturas que voy haciendo o reels, pueden hacerlo en mi Instagram, @aminicia_piso. Ahí me van a poder encontrar, ahí podemos hablar de libros. Y pues nada, si todo fluye, pues nos veremos en una próxima reseña por YouTube, y si no, nos vemos en Instagram. Energía literaria. Chao, chao.